el nuevo gansito doble chocolate. Podrás ganar miles de gansitos gratis por increíbles tweets para que te diviertas. Además, colecciona los 40 ratones fluorescentes y pégalos donde quieras. Así de fácil ganas con Duvalin. Llévate uno de los Game Boy Advance o un Movistar de los miles que Duvalin tiene para ti. Solo destapa y sorpréndete. Muchas gracias por estar presentes en el lanzamiento que la Alianza por la Salud Alimentaria hace de la campaña Los Niños Son Primero. Queremos agradecer la presencia de Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, y de Alma Meneses, del área jurídica de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Sabemos que los dos están sumamente ocupados. Agustín con la ley secundaria en discusión de telecomunicaciones y Alma justamente un día antes del Día del Niño. Los índices de sobrepeso y obesidad de los niños mexicanos son de los más altos que hay en el mundo. En nuestro país se ha presentado por un periodo de tiempo uno de los mayores crecimientos en el mundo de sobrepeso y obesidad infantil. Entre lo que fue en 1999 y 2006, el sobrepeso y la obesidad infantil entre niños de 5 a 11 años creció casi 40%. En ningún otro lugar del mundo la obesidad y el sobrepeso crecieron de esta manera. La Organización Mundial de la Salud reconoce la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia como una práctica que está deteriorando los hábitos de alimentación desde edad temprana y como uno de los factores importantes que contribuyen a la epidemia de obesidad que se sufre en el mundo y de manera muy especial en México. Estos productos deforman el paladar de los niños, alejándolos por sus intensos sabores de los alimentos naturales como son las frutas, las verduras, los cereales integrales. Estos alimentos que se publicitan deforman los hábitos desde temprana edad. El diseño de estos productos está guiado por el puro interés económico que busca en los niños que consuman más de su producto, para lo cual se introducen altas cantidades de azúcar, grasas y sal que tienen incluso un poder adictivo comprobado científicamente. Esta publicidad se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños, de su mayor umbral de engaño. Como la Organización Mundial de la Salud lo expresa, se aprovecha de su credulidad e inexperiencia. Estas palabras utiliza desde 2004 la Organización Mundial de la Salud en la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Esta publicidad no solo viola sus derechos al manipularlos y engañarlos, también daña sus hábitos alimentarios afectando su salud. Es decir, esta publicidad viola el derecho de los niños y las niñas a la salud. Desde 2007 hemos demandado la prohibición de este tipo de publicidad en México. En 2009 la industria procesadora de alimentos y bebidas implementó su código de autorregulación, por todos conocidos como el PABI, que desde el primer día criticamos. La Secretaría de Salud lo aceptó y firmó como testigo este código de autorregulación que no contenía ningún criterio nutricional.
que mantuvo las prácticas de la industria de promover entre la infancia el consumo de productos no saludables, utilizando tácticas de engaño y manipulación. En octubre de 2013, el presidente Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para Prevenir y Controlar el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que incluyó una propuesta de regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia. En países como Suecia y Noruega y en la región de Quebec se ha prohibido todo tipo de publicidad dirigida a la infancia, no solamente de alimentos y bebidas, se ha prohibido todo tipo de publicidad por considerar que los niños son vulnerables a esta publicidad. En Francia e Inglaterra se ha regulado la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños. En la región latinoamericana, Chile y Perú han aprobado leyes generales para combatir la obesidad que incluyen la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. En este momento están discutiendo la regulación de la publicidad. La estrategia nacional que presentó el presidente Peña Nieto representó un paso adelante al reconocer que la autorregulación no había funcionado. Sin embargo, de un paso adelante y dos para atrás, al establecer los criterios diseñados por la propia industria para decidir qué productos sí se pueden publicitar a la infancia. En otro momento comprobaremos claramente cómo la industria diseñó estos criterios de autorregulación, y la autorregulación que dicen ahora combatir el Estado, pues ahora lo que estamos viendo es que es una regulación diseñada por las empresas. Es más grave que la autorregulación aún. Si la regulación está limitada a ciertos horarios de televisión, de 2 a 7 de la tarde, entre semana, y de 7 de la mañana a 7 de la noche en fin de semana, y a las proyecciones de películas para niños en las salas de cine, sin considerar la publicidad en internet, en exteriores, en puntos de venta, cubriendo autobuses, el uso de regalos, promociones, personajes populares, reales o ficticios, si todo esto no está considerado en la regulación y por tanto la debilita, los criterios publicados en el diario oficial la debilitan aún más al permitirse la publicidad de alimentos y bebidas que no son recomendables. Estos criterios son los que elaboraron las industrias en Europa como parte de una autorregulación y que han sido profundamente criticados. Es decir, en México las empresas pasaron de la autorregulación a diseñar la regulación del Estado. En este contexto lanzamos la campaña Los niños son primero. Saquemos toda la publicidad de comida chatarra de su mundo. Antes de presentar la campaña, queremos pedirle al doctor Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, nos dé unas palabras. Agustín, gracias. Y es una reforma que está centrada en la defensa de derechos fundamentales. Entre estos, el derecho fundamental a la información. Y el derecho a la información está asociado necesariamente con esto que vemos aquí, con la publicidad. Porque claramente se señala en la Constitución que el derecho a la información implica justamente el conocimiento por parte de las audiencias, pues de todo aquello que no solamente nos informa, sino nos entretiene. Y que la información y el entretenimiento tienen que tener ciertas características que la propia Constitución señala. Y están asociadas, obviamente, con derechos de las audiencias. Y dentro de las audiencias, el sector más vulnerable de la población justamente es los niños. Los niños y los adolescentes. Porque no tienen todavía esa capacidad crítica para discernir muchas veces lo que se les está informando o lo que se les está prácticamente imponiendo a través de la imagen. Entonces, por eso la Constitución también señala que la ley secundaria debe establecer mecanismos para defender los derechos de las audiencias. Y estamos en este momento en un momento muy crítico, porque la iniciativa del Ejecutivo Federal, que fue enviada a la Cámara de Senadores, no recoge estos principios. La iniciativa del Ejecutivo Federal sigue señalando, punto número 1, que es la Secretaría de Gobernación la que tendrá facultades para vigilar los contenidos y para supervisar la publicidad.
en contra de lo que señala la Constitución, que le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribuciones para supervisar el servicio público de radiodifusión. Y en la AMED lo que decimos es que supervisar el servicio público de radiodifusión implica, obviamente, vigilar y supervisar la materia sustantiva de las transmisiones, que son los contenidos. Entonces, por eso es muy importante que la ley secundaria retome un catálogo de derechos de las audiencias y que entre estos derechos se haga énfasis en cuáles son los derechos de los niños y los adolescentes. ¿Qué dice la iniciativa del Ejecutivo Federal? Que serán los códigos de ética de las empresas concesionarias las que promoverán los derechos de las audiencias. Entonces, este interés de que sean los propios concesionarios a través de sus códigos de ética, junto con la facultad de la Secretaría de Gobernación, que es una dependencia evidentemente política, encargada de supervisar los contenidos, nos va a dejar en las mismas. Cuando, desde que la Secretaría de Gobernación hace décadas tiene esta facultad a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de vigilar los contenidos, ha habido una limitación justamente a la publicidad de esta naturaleza. Nunca. La Secretaría de Gobernación está enfocada a otras tareas que poco interesan en este sentido. Y lo que nosotros decimos es que tiene que ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de algo que también señala la Constitución. Señala la Constitución que el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones es un grupo de asesores ciudadanos que deben contribuir con el Instituto a vigilar el cumplimiento de los principios de los artículos 6 y 7 constitucionales. De nueva cuenta, relacionados con libertad de expresión, pero en el caso que nos ocupa en este momento, con derecho a la información. Entonces insistimos en que no es la Secretaría de Gobernación, sino ese Consejo Consultivo, el que debe tener o estar conformado por expertos de organizaciones o ciudadanos que tengan conocimiento del impacto que tiene toda la publicidad, particularmente dirigida a niños y a adolescentes, en las transmisiones audiovisuales. Entendemos que para los medios de comunicación, los tradicionales, los electrónicos, el tema de la publicidad es el gran negocio. Por eso también esta oposición que tuvieron a las dos nuevas cadenas de televisión. Pero también entendemos que las dos nuevas cadenas de televisión que se van a licitar, si no tienen un parámetro legal que señale de manera muy clara y concreta cuáles son los términos de la vigilancia y supervisión, pues van a darnos más de lo mismo. Si en este momento tenemos dos cadenas de televisión abierta, en donde la publicidad para niños y los contenidos no son los que desearíamos en términos de los parámetros internacionales, pues es obvio que ante una ausencia regulatoria o dejándoselo a la Secretaría de Gobernación y a los códigos de ética de los concesionarios, las dos nuevas cadenas de televisión nos van a dar lo mismo. Entonces, por eso es muy importante acompañar estos esfuerzos. Para la AMEDI es muy importante lo que hace el poder del consumidor, porque, insisto, y con esto terminaría, debemos centrar la atención en los contenidos audiovisuales que se transmiten y están dirigidos para el grupo o el sector más vulnerable, que son los niños y los adolescentes. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Agustín, en nombre de la Alianza por la Salud Alimentaria. Mencionó algo, Agustín, que es importante mencionar. Lo único que existe en la legislación mexicana de protección a la infancia hacia la publicidad está, por un lado, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es vaga, ¿no? Está en el reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad, pero está en la Ley de Radio y Televisión actual. Hay un artículo que es explícito y dice: no debe de haber publicidad que genere malos hábitos de alimentación en los niños. Si está esto en manos de Gobernación, ¿hace cuánto tiempo que tenemos ese artículo y no ha sido aplicado por la Secretaría de Gobernación? Por favor, Alma Meneses. Este tema cobra crucial importancia para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Como ya lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 16, así como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3, el interés superior del niño es una consideración primordial que debe ser tomada en cuenta en todas las acciones del Estado, pero también en todos aquellos procedimientos, tanto legislativos como administrativos, y cualquier tipo de acción implementada, no solamente por los entes gubernamentales, sino también por los entes particulares, como son las empresas, ¿no? El interés superior del niño tiene que ser ese principio transversal que ahora afortunadamente se encuentra establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, pero que vemos cuando nos encontramos con este tipo de publicidad que evidentemente no se está respetando. ¿Por qué no se está respetando? Porque también, como lo ha señalado el comité, a través de su observación general número 15, el niño tiene derecho al más alto nivel de salud. Y entonces, este tipo de publicidad que lo que hace es hacerle creer al niño que estos productos son benéficos para su salud, lo que está produciendo es que a largo plazo le está generando al niño un daño en su salud, ¿no? Como la diabetes, la obesidad, todos estos tipos de problemáticas que se generan a través del consumo de estos productos con muy bajos contenidos nutricionales y altos contenidos de azúcares, de grasas, de aditivos que van ocasionando que el niño primero genere una adicción hacia el azúcar y después pueda generar estos problemas de obesidad y la diabetes. Como ha establecido el comité, para poder respetar este derecho a la salud de niñas y niños, el Estado tiene que implementar acciones no únicamente a nivel gubernamental, es decir, no únicamente cuidar que los entes gubernamentales no estén violentando el derecho, sino que tampoco el ente particular, como las empresas, lo violenten. Y para eso tiene dos tipos de obligaciones, ¿no? Una obligación negativa, que es la de no hacer, pero también tiene una obligación positiva, que es la de hacer. Cuando el Estado ve que un ente privado está violentando el derecho de la infancia, entonces el Estado tiene que frenar. Y es por eso que el Estado tendría que implementar, para proteger a niñas y niños de estas acciones mediáticas que están llevando a cabo las empresas, tendría que implementar una acción positiva que prohibiera de manera tajante y obligatoria este tipo de publicidad, porque esta publicidad, además del derecho a la salud, está afectando el derecho a la información de nuestras niñas y niños, porque les está vendiendo estos productos como benéficos para su desarrollo, cuando en realidad son completamente dañinos para su salud y no les proporcionan ningún aporte nutricional, ¿no? Debemos entender que para poder garantizar el derecho a la salud, así como el derecho a la información de niñas y niños, se tiene que prohibir este tipo de publicidad en todos los espacios donde ellos tienen una interacción cotidiana, ¿no? Y a través de los cuales se les hace llegar una información de manera cotidiana. El estudio realizado por el Poder del Consumidor sobre la publicidad y medios de comunicación señalan que más de un 80% de la población infantil ve la televisión casi toda la semana. Y un 35% de la población, o un poco más, la ve incluso en horario nocturno. Entonces, eso nos habla del impacto que tienen estos medios de comunicación y la publicidad que se transmite a través de ellos en la vida de los niños y las niñas. Con esta campaña lo que estamos pidiendo es no más bombardeo de la publicidad engañosa que dañe la salud de la infancia en México. Gracias. Entonces vamos a ver en este momento el spot que se ha hecho para televisión, que lo que trata de mostrar, ¿no?, es cómo la publicidad llega por muchos medios a los niños, cómo este tipo de publicidad utiliza muchos mecanismos de enganche, calcomanías, regalitos, cosas vinculadas a las películas del momento, y una propuesta y un llamado a la población, ¿no?, de que hay que frenar esta publicidad, hay que proteger a los niños de esta publicidad,
¿no? Porque todo esto tiene como consecuencias enfermedades crónicas que ya estamos viviendo como una epidemia en nuestro país. La industria de refrescos y comida chatarra anuncia sus productos a nuestros niños intensivamente, generando malos hábitos de alimentación desde temprana edad. 1 de cada 3 niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Esta publicidad invasiva los manipula y los induce a consumir comida chatarra que causa obesidad. La obesidad puede provocar enfermedades de corazón, algunos tipos de cáncer, diabetes y hasta la muerte. ¡Basta! Nuestros niños son primero. Saquemos toda la publicidad de comida chatarra de su mundo. Gracias. Rosalía Seguín, del periódico El Financiero. A mí me gustaría saber si de alguna manera ustedes, desde que han comenzado con toda esta campaña, han tenido algún camino, alguna puerta de salida que les haga pensar que esto podría cambiar, o realmente ven cerradas estas posibilidades. No sé qué tanto hayan logrado a raíz de que comenzaron con todo esto y lo que esperan lograr a partir de esta campaña. Hay un proceso internacional echado a andar, hay una resistencia echada a andar, es un proceso muy similar al del tabaco, ¿sí? Donde la resistencia duró varios años. Creemos que no hay el tiempo para que esa resistencia y permitir que esta resistencia dure tanto tiempo como en el caso del tabaco, pero es claro, países que están tomando medidas, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de los niños es un caso de violación de derechos. Hay una resolución de hace unos días del Comité por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, un comité creado en Brasil desde la presidencia, que pide la prohibición de todo tipo de publicidad dirigida a la infancia. Entonces, no hay otra. El tema es qué tanto permitimos que se impongan los intereses de las empresas y qué tanto permitimos que prevalezca el interés público y los derechos de los niños, el derecho a la salud y el derecho a la información. No sé si quieran ver. Sí, pues mira, cuando se genera este ambiente obesigénico, el Estado lo que está haciendo es violentar de alguna manera los derechos de la infancia, ¿no?
los cuales están establecidos en un tratado internacional del cual México es parte. En el caso de Brasil, precisamente como una acción garantista por parte del Estado para no violentar más o para evitar violaciones al derecho a la salud que pueden producir estas empresas, tanto a través de su publicidad como a través de la venta de sus productos, se genera esta medida por parte del CONDA, ¿no? Que es este comité que está encargado de operar la Convención de los Derechos del Niño en Brasil. Nosotros lamentablemente no tenemos una institución así de fuerte que vele por los derechos de niñas y niños aquí en México. La Red por los Derechos de la Infancia está pugnando porque exista un sistema que pueda coordinar la política pública en materia de infancia y en la cual evidentemente se encontrarían acciones como la regulación de la publicidad que se le dirige a niñas y niños. Pero actualmente no existe un órgano que pueda vigilar toda la política pública que va destinada a la infancia. Esperamos que pues tanto el legislativo como el Poder Ejecutivo puedan avanzar en esta materia. Pues coincidente con esto, yo creo que justamente es en la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión donde tendría que ponerse el esfuerzo regulatorio de a quién le corresponde vigilar este tipo de publicidad. El proyecto que se circuló la semana pasada en el Senado de la República, un documento elaborado en la Comisión de Comunicaciones a cargo del senador Lozano, pues dejaba, insisto, el tema en la Secretaría de Gobernación, y solo a través de un conjunto de presiones, presión social, esto que se hizo finalmente el sábado de la cadena humana de Televisa Chapultepec, en fin, pues ha logrado arrancarle tanto a la propuesta del Ejecutivo como al propio senador Lozano la idea de que hay que revalorar lo que está planteado en la iniciativa del Ejecutivo. Si se dice que en efecto tiene que haber una autoridad que tenga fuerza para imponer estos derechos de las audiencias, y si hemos visto que en el pasado la Secretaría de Gobernación no ha hecho nada por limitar esta publicidad, porque también está, digamos, un poco atendida que la autoridad sanitaria sea la que pues vaya en primer lugar y después la Secretaría de Gobernación, pues sí creemos que tiene que haber una sola autoridad, y esa autoridad tiene que ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien le corresponde supervisar el servicio público de radiodifusión. Pero pues todo está, digamos, en proyecto, y pues ojalá que acciones como estas que hacen repensar a los legisladores y al propio Poder Ejecutivo hacia dónde deben caminar, los lleve a hacer una regulación que favorezca obviamente los derechos de los niños y de los adolescentes. Sí, nada más quisiera añadir, hace 7 años empezamos a hablar de este tema de la publicidad dirigida a los niños. Nadie hablaba del tema. El secretario, era secretario de Salud, Córdoba Villalobos, comenzó a reconocer que la publicidad dirigida a niños estaba dañando sus hábitos de alimentación. Salieron las empresas, o sea, hubo la reacción, sacaron su código PAVI. Nosotros denunciamos el código PAVI, ahora ya se reconoce que el código PAVI no funciona. Ahora el gobierno pone una regulación que retoma el diseño que hicieron en Europa como autorregulación las empresas, y pues es la batalla, y poco a poco vamos avanzando. Una pregunta allá atrás. Gracias, buenos días. Almarina de Montevideo. Para Agustín, por favor, tú que hablabas de esta ley secundaria en materia de telecomunicaciones, quisiera que por favor nos dijeras muy puntualmente qué sería lo que ustedes estarían planteando alterno al proyecto que mandó el Ejecutivo. Una parte ya decías es lo de SEGO, que fuera el Instituto Federal de Comunicaciones, pero también decías sobre el código de las empresas que están poniéndolo en el Ejecutivo, si lo entendí bien, como que se base en este código y lo que ustedes están planteando, por favor. Sí, como no. Bueno, la AMEDI junto con otras organizaciones, cerca de 300 organizaciones, una vez que hubo reforma constitucional el 11 de junio del 2013, elaboramos un proyecto de ley secundaria
que se entregó primero al Pacto por México, después a la Cámara de Diputados y finalmente en octubre, el 21 de octubre, se entregó a un grupo de senadores que la firmaron y que se transformó en ese sentido también en iniciativa. Y lo que nosotros hemos exigido al Senado de la República es que no se analice solo la iniciativa del presidente de la República, que esa iniciativa se contraste con la iniciativa ciudadana, que también es iniciativa de ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la del Ejecutivo y la de la iniciativa ciudadana? Ya dije que la del Ejecutivo plantea que sea la Secretaría de Gobernación quien vigile los contenidos y que en el tema concretamente de derechos de las audiencias se promueva a través de los códigos de ética de los medios concesionados. Nosotros estamos en contra de esas dos posturas. ¿Qué planteamos en nuestra iniciativa? Que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tenga atribuciones exclusivas para supervisar tanto los contenidos y entre ellos la publicidad dirigida a todos los sectores de la población, y que para cumplir este objetivo, tal como lo señala la Constitución, el Consejo Consultivo del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones esté integrado por diversas personalidades de la sociedad civil y entre estos existan personas, académicos o de organizaciones de la propia sociedad civil que tengan conocimientos y experiencia en cada uno de los sectores que van a regular. Esto es, así como hay derechos generales para todas las audiencias, hay derechos específicos para los niños y de los adolescentes, para la defensa de la perspectiva de género, para la defensa de otras manifestaciones culturales. Entonces, este Consejo Consultivo, que según la Constitución tiene la finalidad de asesorar al IFETEL para cumplir lo dispuesto en el artículo 6 y 7, esto es libertad de expresión y derecho a la información, tiene que ser un órgano plural, multidisciplinario, y que no se convierta en lo que actualmente es el Consejo Consultivo de la vieja COFETEL, que es un grupo de amigos que, pues, si bien es cierto, hay algunos académicos reconocidos, sus puntos de vista no se toman en cuenta. Y entonces también lo que dice nuestra iniciativa es que los comisionados, el Pleno de Comisionados, tiene que tomar en consideración las opiniones de este Consejo Consultivo, y que si bien no pueden ser vinculatorias porque no son una autoridad, sí están obligados los comisionados a exponer públicamente por qué no estarían de acuerdo con las opiniones que este Consejo Consultivo les otorgue en función de los contenidos y la publicidad dirigida a todos estos sectores de la población. Esa es la gran diferencia entre la iniciativa del Ejecutivo y la iniciativa ciudadana. ¿Qué les han dicho? Dilo así la verdad. Bueno, lo que sabíamos hasta la semana pasada, aunque el documento que finalmente circuló, que era un proyecto, como yo decía, de dictamen de la Comisión de Comunicaciones, en la parte inicial decía que se estaban retomando y analizando todas las iniciativas, pero cuando íbamos al contenido, la única iniciativa que se tomaba en cuenta era la iniciativa del Ejecutivo. El senador Lozano insistía en que ese debía ser el proyecto a través del cual se tendría que discutir en las comisiones dictaminadoras, pero bueno, hubo ahí la oposición de un buen número de senadores, tanto del PAN como del PRD principalmente, que no dejaron que esto prosperara, y que también, como yo lo he señalado, pues la presión social, la cadena humana que se realizó el sábado pasado, pues ha logrado que esto se vaya a un periodo extraordinario y que el dictamen tome en consideración el conjunto de las iniciativas y se va a hacer el análisis hasta junio. Nos han dicho que si esto es bueno, hay quien opina, como todo, que pues cada que se aplaza más la discusión no tenemos un marco regulatorio y que esto nos afecta. Lo que de la MEDI decimos es que en términos de la Constitución la ley debía haber estado lista desde el 9 de diciembre. ¿Cuánto llevamos ya de atraso? Así que pues que se atrase un poco más de tiempo, pero que sí haya la posibilidad de una verdadera discusión en donde temas como estos sean recogidos, porque imaginemos nuevamente que viene una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en donde, a pesar de que se reconozcan los derechos de los niños y los adolescentes a una publicidad que no sea contraria a estos hábitos, bueno, pues finalmente la Secretaría de Gobernación, como por décadas no lo ha hecho, no lo seguirá haciendo.
Y si no hay esta oposición o esta presión social, pues seguiremos en la tendencia. Quisiera nada más agregar que así como fue la reforma constitucional de telecomunicaciones, que parecía que establece cosas muy buenas, ¿no? La estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad, la diabetes, también era un marco que aparecía muy bueno. El problema es cuando ya vienen las regulaciones, y es lo que vemos en telecomunicaciones, hecho al gusto de Televisa, en regulaciones de etiquetado y todo lo que ha hecho Cofepris, al gusto de la gran industria procesadora de alimentos y bebidas. Una pequeña pregunta nada más, ¿por qué estaciones y canales de TV va a ser difundido? No sé si aquí los compañeros me pueden decir, estamos ahorita en eso, son canales privados, está algunos canales de Dish, ¿no? Sé que estamos hablando con Turner, que maneja CNN, ahí hemos estado anteriormente. Podríamos ahorita saliendo darle un poco la lista de con quienes se está pactando la transmisión. ¿Hasta cuándo va a ser la campaña? Y la campaña en este periodo estamos en TV, radio y redes sociales. En unas semanas, 3-4 semanas, estaremos en exteriores, estaremos en el metro, estaremos en algunos autobuses, ¿no? Que es lo que vemos que nos ha ayudado con bajos costos a poder hacer una campaña que tenga impacto en la población de la Ciudad de México. ¿Cuánto va a durar? Alrededor de 3 meses, va por etapas, ¿no? No podemos mantener tampoco la campaña 3 meses en televisión, pero vamos por etapas. 3 meses la primera etapa. No, 3 meses toda la campaña, sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, pues... Si no se da respuesta a este proyecto que ustedes plantean alterno, ¿qué acciones van a tomar? No, pues el trabajo que estamos haciendo es tanto público como a nivel legislativo. Entonces aquí hay compañeros que están trabajando directamente en el legislativo. Entonces, pues vamos por todos los medios que podemos para impulsar realmente una regulación que sea efectiva. Alejandro, yo te quisiera preguntar, la discusión sobre el asunto del etiquetado y la regulación de publicidad, ¿ya se terminó? Ya quedó estamos amparados en el caso del etiquetado. ¿Ya aceptó la instancia el amparo? El amparo fue aceptado, vamos a ver en cualquier momento nos pueden dar marcha atrás, pero todavía está el proceso del amparo, vamos a ver cuál es la resolución y bueno, por todas las instancias vamos a tratar de parar estos criterios sobre la regulación de la publicidad dirigida a niños, porque no está cumpliendo con su objetivo. La regulación es importante, menciona en el diario oficial cuando se presenta que es en base al interés superior de la infancia. Bueno, si es en base al interés superior de la infancia, creo que hay suficiente evidencia científica para decir que esta regulación está muy limitada, tanto en los medios por los cuales les llega la publicidad, los horarios, las edades, toman 12 años para abajo, cuando la recomendación internacional es que al menos sea de 16 años para abajo, y también no te regula nada del uso de los juguetitos en las cajitas felices, de los tazos, que todo eso lo representamos de manera simbólica. No podemos hacer contrapublicidad dando marcas, ¿no? Pero creo que la gente puede pensar a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos un anuncio. Todo esto es una publicidad ficticia, pero que obviamente a la gente le recuerda, ¿no? Porque es lo que están viendo los niños todo el tiempo. Si no hay otra pregunta, pues les agradecemos mucho la presencia. Gracias. Exacto, sí. Estás viendo NP25 TV,
el canal oficial de los estudios Norman Patrón International. La industria de refrescos y comida chatarra anuncia sus productos a nuestros niños intensivamente, generando malos hábitos de alimentación desde temprana edad. 1 de cada 3 niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Esta publicidad invasiva los manipula y los induce a consumir comida chatarra que causa obesidad. La obesidad puede provocar enfermedades de corazón, algunos tipos de cáncer, diabetes y hasta la muerte. ¡Basta! Nuestros niños son primero. Saquemos toda la publicidad de comida chatarra